Para informarles que hace unos minutos una avioneta se estrelló muy cerca de la fuente de petróleos en la zona de las Lomas de Chapultepec de la Ciudad de México. Esto sucedió en las calles de Pedregal y Monte Elbrus, donde se tenía contemplado construir la fallida Torre Bicentenario. Inicialmente se habló de un helicóptero, pero la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal ha confirmado que se trata de una avioneta. Hay 3 personas muertas, este es el dato oficial del gobierno de la Ciudad de México, 5 personas lesionadas. Se dice, esto ya no es información oficial, se dice que la avioneta era de la Secretaría de Gobernación y que procedía de San Luis Potosí. Estos son 2 datos que se han manejado de manera extraoficial por los propios agentes que se encuentran en el sitio del impacto, cuya imagen le estamos presentando en vivo. El jefe de gobierno de la Ciudad de México ha instruido acordonar la zona y desalojar todos los edificios cercanos. El ejército mexicano ha hecho presencia en el lugar, pero no está tomando control de la situación, simplemente ha hecho presencia, y la imagen que estamos viendo es la del helicóptero de Noticieros Televisa. Le repito, una avioneta se estrelló en la zona de Pedregal y Monte Elbrus, en la zona de las Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. Es la zona oeste del Distrito Federal, zona poniente, justo en la parte en donde se iba, se estaba planeando construir la Torre Bicentenario. De acuerdo a los peritos en pilotaje a los que ha tenido acceso a Noticieros Televisa, en esa zona hay un espacio verde en donde hubiesen intentado descender, y por eso es que ahí habría caído esta avioneta. Les digo, hace unos minutos sucedió en la Ciudad de México, una avioneta de procedencia oficial, muy probablemente de la Secretaría de Gobernación. Yo me encuentro físicamente aquí en la calle de Ferrocarril Cintura y Montes Urales, donde está prácticamente la mayor parte de esta aeronave, prácticamente quemada, todos hierros retorcidos. E incluso les puedo comentar que veo a mi paso ya acordonado en el perímetro más amplio para poder que los peritos hagan sus trabajos, pero podemos ver incluso partes del cuerpo humano regadas sobre esta zona. Es un edificio de oficinas en donde prácticamente en el tercer piso fue donde pegó la parte de la aeronave y luego cayó, donde tuvo las llamas, y bueno, finalmente es aquí donde está todo, la parte principal de la aeronave. Se puede decir que más o menos unos 50 metros de toda la aeronave que quedó despedazada en esta parte. La hélice está por encima, pero sobre todo la parte central de la aeronave no se puede ver, está quemada. Están ahorita en este momento bomberos del Distrito Federal ahí buscando que haya personas entre los hierros. Y bueno, estuvo también por aquí el jefe de gobierno capitalino, quien ha dicho que son entre 3 y 6 las personas que fallecieron en este accidente y por los lesionados. Él habla de pero él no ha dado ningún dato oficial y dice que esperarán a que sean las autoridades de aeronáutica quienes confirmen la matrícula, la aeronave, de dónde venía y quiénes eran sus pasajeros, Carlos. Y también el desalojo de los edificios. Ahí tiene usted la imagen en tierra que va llegando en este momento a esta transmisión de Noticieros Televisa, este especial con motivo de las elecciones en Estados Unidos, que hemos interrumpido a partir de este incidente trágico en la zona poniente de la Ciudad de México, en la delegación Miguel Hidalgo, muy cerca de la confluencia de 2 de las arterias más importantes de la vialidad metropolitana, que son el Periférico y la avenida Palmas, en la zona de las Lomas de Chapultepec. El sitio, en ese avión, en esa avioneta, vendría el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mourinho, y el ex subprocurador de la PGR y actual secretario técnico para la aplicación de las reformas de seguridad y justicia penal, José Luis Santiago Vasconcelos.
de acuerdo a la primera información extraoficial, en ese vehículo aéreo vendrían, le repito, es algo que estamos tratando de confirmar a través de todas nuestras fuentes, el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mourinho, y José Luis Santiago Vasconcelos, ex subprocurador general de la República y actual secretario técnico para la aplicación de las reformas de seguridad y justicia penal. Completamente documentado. Al parecer, Juan Camilo Mourinho venía justamente de San Luis Potosí, presidió la firma del Acuerdo Estatal por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad que tuvo lugar en ese estado. Sabemos que abandonó San Luis Potosí. Francisco Barradas, adelante. Hace unos momentos acaban de dar una conferencia de prensa conjunta del jefe de gobierno del Distrito Federal, el secretario de Comunicación y Instituciones y el director de Aeronáutica Civil, donde ha confirmado que uno de los pasajeros era el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mourinho. En este momento nos va a tomar la llamada el secretario de Comunicaciones y Transportes de ustedes. Buenas noches y gracias. Buenas noches. Secretario, buenas noches. Les saludamos Adela Micha y Carlos Loret de Mola. ¿Qué es lo que tiene confirmado hasta este momento, secretario? Tenemos confirmado que es el avión en el que viajaba el secretario de Gobernación en un vuelo de San Luis a la Ciudad de México. Es lo único que tenemos confirmado. Están los peritos de la Dirección General de Aeronáutica Civil empezando su trabajo para determinar las causas del accidente. No hubo nada irregular en el vuelo, tenían suficiente combustible para 3 horas y no tenemos nada más confirmado. En la que, en efecto, venía el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mourinho, acababa de firmar un acuerdo en el Estado, salió a las 5 de la tarde, así es que sí, en efecto, se presume que despegó entre 5 y 5:30 de la tarde esta aeronave, y este accidente que ocurrió minutos antes de las 7 de la noche no se nos ha confirmado si habría de aterrizar en Toluca o en la Ciudad de México, pero tenemos en la línea al jefe, del secretario de Gobernación. Fue informado mientras regresaba de Guadalajara a bordo del avión presidencial y se espera que en una hora dé un mensaje desde el hangar presidencial del aeropuerto del DF. Carlos, en efecto, como decíamos, hay divergencias. Marcelo Ebrard nos decía hace unos minutos que tuvimos oportunidad de hablar con él, que había 6 personas a bordo, que no había sobrevivientes. El secretario de Comunicaciones Federal, Luis Telles, nos decía que iban 8 personas a bordo. Marcelo Ebrard, el jefe de gobierno capitalino, de nueva cuenta, en la línea telefónica. Marcelo. ¿Muertas ya es un dato oficial? Sí, ya encontramos, hasta este momento, Adela, tenemos 4 personas fallecidas, evidentemente que venían en el avión, en la aeronave, y seguramente o muy probablemente en los próximos minutos encontraremos los restos de los 2 cuerpos restantes. Ese es lo que te puedo informar. No tenemos ningún sobreviviente de los que viajaban en la aeronave. Marcelo, hay por lo menos 5 personas más que resultaron heridas y que decías fueron ya trasladadas al hospital y a la Cruz Roja Mexicana. Esos estaban en tierra, ¿no? Estaban en tierra. Estaban en tierra, según es una persona que estaba en un vehículo, sí, efectivamente, estaban en esa zona, el momento que ocurrió el accidente. Jefe de gobierno, ¿qué información nos puede dar con respecto a la aeronave? ¿Es oficial? ¿Es de la Secretaría de Gobernación? Nos dicen que esa es una posibilidad, aunque todavía no me lo confirma Aeronáutica. Estamos hablando de San Luis Potosí también. Lo que sabemos de la aeronave es que venía de San Luis Potosí, según la torre de control de la Ciudad de México, y que iba a aterrizar en la ciudad, en el aeropuerto internacional, o en Toluca. Una de las dos están por confirmarme esa información. Pero sí provenía de San Luis Potosí. Pero no se conoce la bitácora de las personas, la identidad, pues, de quienes venían a bordo de la avioneta. No todavía, pero no creo que tardemos mucho en tener esa información proveniente del aeropuerto de San Luis Potosí. En el caso particular de esta versión que apunta que vendría a bordo el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mourinho, y el ex subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos.
Todavía no tenemos confirmación de esa información. Efectivamente es una especulación que ha habido aquí en torno al accidente, pero a este momento no tenemos confirmación, aunque aquí haya algunos funcionarios federales, y estamos esperando que se confirmen los datos, quiénes eran los tripulantes, para conocer inmediato, Carlos. ¿La matrícula de la aeronave la tienen? No, porque aquí en el lugar, yo estoy en el sitio exacto donde enfrente de mí están los restos de la aeronave. No tenemos todavía la posibilidad de tener la matrícula porque está carbonizado absolutamente los restos. Entonces tenemos que esperar a que lleguen los expertos de Aeronáutica Federal para que ellos puedan determinar cuál es exactamente la matrícula de la nave y efectivamente coincide con los personajes que tú me estás refiriendo. Marcelo, finalmente nos decías que hay autoridades del gobierno federal ya que se han trasladado al lugar. ¿Quiénes están, Marcelo? ¿Con quiénes estás? Bueno, hace un momento llegó el secretario de Comunicaciones, Luis Telles, está aquí con nosotros, y hay otros funcionarios de las áreas de comunicación social, de comunicaciones y transportes y de aeronáutica que vienen con él, que lo acompañan. No son los funcionarios que están aquí en este momento. Me confirma entonces, jefe de gobierno, que venían 6 personas a bordo. ¿Ninguna sobrevivió? Sí, se lo puedo confirmar, claro que sí, Carlos, sí, efectivamente. ¿La aeronave es de procedencia oficial? ¿Eso también está confirmado? Está confirmado que salió una nave de San Luis Potosí, que es una aeronave con ese número de plazas. Lo que no tengo confirmado, pero lo vamos a tener en unos minutos más, es quiénes son los pasajeros que salieron de San Luis Potosí alrededor de las 17 con 30 minutos, más o menos. Procedente de San Luis Potosí. ¿Qué tan graves están las 5 personas heridas que estaban en tierra y que fueron trasladadas a los hospitales? Sí, 3 de ellas están muy graves porque tienen quemaduras importantes y se está haciendo el máximo esfuerzo para salvar sus vidas. Nos decía Marcelo que ya se está controlando el incendio que provocó este impacto, la explosión. Sí, el incendio está controlado, Adela, por completo, y no tenemos en este momento ya ningún riesgo potencial de algún daño adicional a esta zona. Ya está controlado, eso definitivamente. Marcelo, pues si nos lo permite, estaremos en contacto. Nos decía que pues en cualquier momento podremos confirmar ya la identidad de los pasajeros, de quienes iban a bordo, el piloto, además el copiloto, más 4 pasajeros que iban a bordo, de los cuales pues todos fallecieron. 6 personas resultaron muertas por este accidente. Los 6 pasajeros que iban, los 4 pasajeros, el piloto y el copiloto a bordo, y pues estaremos en contacto y muy atentos, pues considerando la información que se ha dado, que no es oficial, pero que a bordo podría haber ido el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mourinho, y José Luis Santiago Vasconcelos, entre ellos. Así es que estaremos atentos y en contacto, Marcelo, en cuanto nos lo puedan confirmar. Gracias. En cuanto yo tenga esta información, les llamo, yo me comunico con ustedes. Gracias, Marcelo. Estamos al pendiente, quedamos en eso. Jesús Cárdenas está también en el... Esa es la avioneta. La matrícula es XCVMC, perteneciente a la Secretaría de Gobernación. Esa es una imagen, desde luego, de archivo. Y a bordo de esa avioneta venía el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mourinho, procedente de San Luis Potosí, hasta que se impactó sin dejar sobrevivientes, según nos ha reportado el jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, en el poniente de la Ciudad de México. Muchas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, Marcelo, y bueno, pues por supuesto que estaremos en contacto. Él va a permanecer, el jefe de gobierno se trasladó de inmediato a esta zona, es la zona poniente de la Ciudad de México, insisto, es Reforma y Periférico en el poniente de la Ciudad de México. Y inmediatamente también su secretario de Seguridad Pública, autoridades y funcionarios federales. Y bueno, nos está llegando información, Carlos, en el sentido de que al parecer esta aeronave
la llegó a usar el exsecretario de Gobernación, Carlos Abascal, hace algunos años, y que había presentado algunos problemas, que incluso había tenido algún desperfecto mecánico. Es información que está llegando aquí a la redacción de Noticieros Televisa, que en noviembre del 2005 había presentado esta misma aeronave un desperfecto mecánico y que había obligado al entonces secretario de Gobernación suspender pues una gira, su asistencia a Mérida para ir a un foro internacional, y bueno, insisto, información que ha estado llegando aquí a la redacción de Noticieros Televisa. Se informó entonces de este Learjet 45, matrícula XCV MC, que es la misma y es justo la que veíamos en las imágenes hace unos instantes. Como decía, sí, por supuesto, son imágenes de archivo y que pertenecía a la flota aérea de la Secretaría de Gobernación. Y bueno, que entonces al parecer fue de inmediato sometido a una reparación, se reparó el desperfecto y que había estado ya a partir de entonces funcionando de manera normal. Esto en cuanto, pues con el ánimo de saber qué es lo que pudo haber ocurrido, cuál pudo haber sido el desperfecto y el fallo de esta máquina. Sí, como dicen Marcelo Ebrard y el secretario de Comunicaciones, pues parece ser que sí se trató de Vamos un directamente accidente. con nuestro compañero Mario Torres en el helicóptero de Noticieros Televisa. Adelante, Mario. ¿Qué tal, Carlos? Gracias. Muy buenas noches. Estamos sobrevolando la zona donde cayó la aeronave donde viajaba el secretario de Gobernación. Como ustedes pueden observar, elementos de protección civil se encuentran ya laborando en el lugar. Vemos ahí un auto que se volcó debido a este accidente ocurrido alrededor de las 6:45 de la tarde, según las autoridades. En torno a este lugar, Carlos, hay un fuerte dispositivo de seguridad. También vemos la zona acordonada, varios vehículos de los cuales se incendiaron, bomberos trabajando en el lugar, personal de protección civil, elementos del ejército mexicano que se encuentran ahí también en este sitio. Todos ellos, Carlos, colaborando en esta zona, en la zona poniente de la Ciudad de México, donde hace unos momentos se registró el accidente. Ahí, como ustedes pueden observar, se encuentra el edificio que está muy cerca del lugar del accidente, donde esta aeronave cayó aquí en la zona poniente de la Ciudad de México, Carlos. En torno a este lugar hay un dispositivo de seguridad, hay patrullas que están bloqueando las calles principales. Paseo de la Reforma está cerrada en dirección hacia el centro de la ciudad, y todo ello, Carlos, con motivo de este accidente registrado en la zona poniente de la Ciudad de México. Bueno, estamos al pendiente, Mario. A partir de este momento vamos a pedirle a nuestro equipo de producción que selle la imagen que estamos transmitiendo aquí en Noticieros Televisa, porque es imagen exclusiva, porque, bueno, pues ya sabe, ¿no? Y entonces ya vimos lo que hicieron y bueno, pues no, tampoco. Entonces vamos a sellarla. Son imágenes que han sido captadas tanto por las cámaras de Noticieros Televisa, desde el aire, desde tierra, de nuestros compañeros reporteros y camarógrafos. Está bien, estamos en la nota. Vamos a enlazarnos con Francisco Barradas. Francisco, ¿tú estás ahí? Sí, yo estoy del otro lado donde están las autoridades que están realizando todas estas investigaciones. Te puedo confirmar que la parte grande de la aeronave, que está pues prácticamente retorcida, los hierros retorcidos, alcanzamos a ver a un par de cuerpos, son irreconocibles, incluso las caras están dobladas y no se les puede ver. Ahorita ya estamos aquí cerca del secretario de Comunicaciones y Transportes, quien en este momento acaba de tomar una llamada, pero le voy a pedir de favor a ver si nos quiere. Híjole, justo cuando ya lo tenía le entró una llamada y le está contestando. Francisco, te imaginarás, porque aquí están incluso el titular de la PDP está aquí también. Francisco, pero ¿qué sí te pudo confirmar él antes de que atendiera esa llamada? Pues, lo que está confirmadísimo de él es que en avioneta, que es una avioneta, una aeronave, las cuales las placas ya las dio el jefe de gobierno capitalino, está confirmadísimo que es el secretario de Gobernación quien iba ahí junto con José Luis Santiago Vasconcelos. Ellos han dejado ya en las manos de la Aeronáutica Civil y de la Procuraduría General de la República las investigaciones en coordinación con las autoridades del jefe del gobierno capitalino que están aquí. Ellos son los que están llevando el mando. Ellos incluso acaban de retirar parte de todos los funcionarios que estaban en la ciclopista, se acaban de hacer un lado porque te imaginarás la magnitud del incidente. Bueno, hay cubiertos partidos a la mitad sobre la ciclopista, partes de la aeronave, incluso tengo que decirlo, partes de cuerpo
pedazos de carne sobre la ciclopista. Entonces, para no echar a perder ninguna de las pruebas, pues ya nos han aislado a otro lado, a todos los funcionarios. Yo estoy con ellos, me mantengo pegados a ellos. Y bueno, mira, sigue hablando el secretario de Comunicaciones. Francisco, el secretario de Comunicaciones confirmó la ruta que salió de San Luis Potosí, 5:30 de la tarde aproximadamente, y se dirigía a la Ciudad de México. Así es, eso fue lo que confirmó. Fue primero el director de Aeronáutica Civil, luego el secretario de Comunicaciones y Transportes y posteriormente el jefe del gobierno de la Ciudad de México. Sigue esta investigación, ya dejaron solos a los peritos de la Procuraduría General de la República. Hay una parte, es importante decírselos, está más o menos en un perímetro de 50 metros la avioneta desplazada, pero de esos 50 metros, unos 20 hacia adelante vemos partes o más vísceras incluso. Es una imagen desgarradora y pues, hay que narrarla. Así ocurrió. El edificio donde pegó es un edificio empresarial, Lomas, y el golpe principal lo tiene por ahí del cuarto, quinto piso. Ahí fue donde alcanzó a pegar y fue abajo donde se estrelló totalmente, se despedazó y por supuesto se incendió. Adela, son las señas que hemos visto y junto a algunos peritos que lo han narrado es donde he obtenido. Francisco, aquí sigo, está. Sabemos, tenemos información de si durante el vuelo el piloto tuvo alguna comunicación, reportó alguna emergencia. He estado junto a ellos, que son los que han dado la información, y ninguno ha podido confirmar eso. Lo que sí ha dicho el secretario de Comunicaciones y Transportes es que no hay señales de que se haya tratado de un atentado, porque si algo hubiera pasado en alguna de las alas de la avioneta, se vería fragmentada, y no, todos los restos quedaron, te digo, en un perímetro de 50 metros por 10, es donde están todas las partes, incluso los vehículos. Sí, que tendría que haber estado a minutos de hacer su aterrizaje. Es que nos llega aquí información. Francisco, si tú tienes al lado al secretario de Comunicaciones y en unos minutos se lo puedes preguntar, sí. Nos llega información en el sentido de que en efecto el piloto había reportado una emergencia cuando la aeronave salió al despegar, cuando llevaba unos minutos de haber despegado de San Luis Potosí. Así te lo paso, Adela, si quieres tú pregúntaselo. Muy bien. Otra vez, Adela, buenas noches, gracias por la entrevista. Secretario, buenas noches. Buenas noches, Adela. Secretario, tenemos más información. Hemos estado puntualizando a partir de lo último, el más reciente que usted nos dijo. Sabemos si hubo, porque nos ha llegado información aquí en ese sentido, si hubo comunicación del piloto con controladores aéreos. No hubo en los últimos minutos de vuelo, se perdió la comunicación no hubo comunicación con los controladores aéreos. ¿Alcanzó a reportar alguna falla el piloto en algún momento de la travesía? Ninguna. Hasta el momento lo que tenemos es un vuelo totalmente normal. Se suspendió la comunicación unos cuantos kilómetros antes de entrar a la Ciudad de México, pero fuera de eso no ha habido absolutamente nada. ¿Estaba en ruta la aeronave? La aeronave estaba en ruta, obviamente tuvo un descenso mucho más pronunciado del que se suponía, pero para el público que vuela, saben que los aviones entran hacia el este de la ciudad por la fuente de petróleos, por la zona de las Lomas, y en esa área venía. ¿Me permiten? Tengo que ver, me está llamando uno de mis investigadores. Sí, adelante, el secretario de Comunicaciones y Transportes. Con permiso. Luis Telles, quien está en el lugar en donde sucedió lo que le hemos venido reportando desde hace un buen rato. Pues sí. Sucedió poquito antes de las 7 de la noche. Las 7 de la noche, que justo estábamos conectados con Washington, Carlos Loret, dando esta transmisión especial de Noticieros Televisa de las elecciones en los Estados Unidos, cuando nos llegó esta información, minutos antes de las 7 de la noche, que se registró este accidente aéreo al poniente de la Ciudad de México. Se trata, si quieres recapitulando un poco, Carlos, y podemos ver las imágenes también, de una avioneta, la matrícula pues apagar el fuego. Estaba al parecer a punto de aterrizar la avioneta, Carlos. Sí. Es la información más reciente que nos está llegando aquí a la redacción de Noticieros Televisa. Vamos a seguir observando la imagen
que nos está llegando desde Periférico, la zona de Periférico Palmas y el Paseo de la Reforma. 3 personas muertas, 5 personas heridas, de acuerdo a los primeros datos que tenemos. Es un reporte preliminar que ha sido proporcionado por la Secretaría de Seguridad Pública capitalina. Como decíamos, Carlos, el secretario Mondragón se trasladó al lugar. Sí. Le informamos que de acuerdo a los primeros... La Procuraduría de Justicia del Distrito Federal y peritos también del Gobierno Federal, quienes están haciendo las primeras investigaciones en torno a este accidente. Aquí se encuentran, Carlos, cientos de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública que ya han acordonado esta zona para permitir el trabajo para hacer las investigaciones. Aquí se encuentran más de 10 ambulancias, se encuentran también elementos del cuerpo de bomberos que llegaron a apagar esta aeronave. En este lugar también se encuentran algunos funcionarios del gobierno del Distrito Federal. Hace unos momentos nos informaba el secretario de Protección Civil del gobierno del Distrito Federal, Elías Moreno Brizuela. Hablaba, Carlos, efectivamente de 6 personas fallecidas. Sí. A ver, Jesús, ahorita vamos a regresar contigo ahí al sitio en donde sucedieron las cosas. Noticieros Televisa le puede confirmar, de acuerdo a 2 fuentes oficiales de primerísimo nivel, que el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mourinho, venía a bordo de esa aeronave que se estrelló en la zona poniente de la Ciudad de México, y de la cual el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard Casaubon, nos ha declarado hace un instante, no hubo sobrevivientes. Noticieros Televisa también está en posibilidad de confirmarle, de acuerdo a estas mismas 2 fuentes oficiales de altísimo nivel, que venía a bordo José Luis Santiago Vasconcelos, ex subprocurador general de la República de investigación, 1 hora. Poco antes de las 7 de la noche. Poco antes de las 7 de la noche. Esta es imagen que estamos recibiendo de tierra de los reporteros que han desplegado, la imagen aérea, la imagen en tierra. Vamos a regresar contigo, Jesús Cárdenas. Complétanos el reporte que nos estás dando. Sí, si me permiten, en la PGR tenemos ya información. Jesús Cárdenas, tenemos información que ha sido confirmada ya por la Procuraduría General de la República. Ahora que Noticieros Televisa está en posibilidad de confirmar lamentablemente el fallecimiento del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mourinho, y del ex subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos, que iban a bordo de esta aeronave de Gobernación con matrícula XAVMC. Con matrícula XAVMC. De 2 turbinas. De 2 turbinas. No es una avioneta, ¿no? Es una aeronave, es un jet. Del gobierno. Bueno, en cuanto ocurrió este accidente, decíamos minutos antes de las 7 de la noche, que se dio a conocer del accidente y que comenzaron a correr distintas versiones y empezó a fluir información y que, como que ocurre en estas ocasiones, Carlos, es difícil de documentar inmediatamente hasta que no nos fue posible confirmarlo ya de manera oficial y por 2 fuentes, como decías, del gobierno federal, es que hemos estado en condiciones en Noticieros Televisa de confirmar que a bordo iba el secretario de Gobernación y el ex subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos, y de acuerdo a información que de primera mano nos daba el jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, que se trasladó inmediatamente al lugar donde ocurrió el accidente, no hay sobrevivientes de los 4 pasajeros a bordo y del piloto y copiloto. En total, 6 personas que venían volando desde San Luis Potosí en esta máquina de la Secretaría de Gobernación, una máquina oficial matrícula XAVMC. Esto ha sido confirmado ya también por la Procuraduría General de la República. Jesús Cárdenas, adelante. Sí, Adela, pues aquí continúan los trabajos. Se ha montado ya un acordonamiento en esta zona para evitar que pase la gente. A nosotros no nos han permitido pasar. Este es el cordón, este es el primer cordón que se ha instalado
Tenemos información que ha sido confirmada ya por la Procuraduría General de la República, ahora que Noticieros Televisa está en posibilidad de confirmar lamentablemente el fallecimiento del secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño y del ex subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos, que iban a bordo de esta aeronave. La PGR nos ha confirmado también que en efecto era una aeronave de la Secretaría de Gobernación con matrícula XAVMC, con matrícula XAVMC. De 2 turbinas. De 2 turbinas. No es una avioneta, ¿no? Es una aeronave, es un jet. Del gobierno. Bueno, en cuanto ocurrió este accidente, decíamos minutos antes de las 7 de la noche, que se dio a conocer del accidente y que comenzaron a correr distintas versiones y empezó a fluir información y que, como que ocurre en estas ocasiones, Carlos, es difícil de documentar inmediatamente hasta que no nos fue posible confirmarlo ya de manera oficial y por 2 fuentes, como decías, del gobierno federal, es que hemos estado en condiciones en Noticieros Televisa de confirmar que a bordo iba el secretario de Gobernación y el ex subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos, y de acuerdo a información que de primera mano nos daba el jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, que se trasladó inmediatamente al lugar donde ocurrió el accidente, no hay sobrevivientes de los 4 pasajeros a bordo y del piloto y copiloto. En total, 6 personas que venían volando desde San Luis Potosí en esta máquina de la Secretaría de Gobernación, una máquina oficial matrícula XAVMC. Esto ha sido confirmado ya también por la Procuraduría General de la República. Jesús Cárdenas, adelante. Buenas noches a todos los que se incorporan a esta transmisión de Noticieros Televisa. Adela, muy buenas noches. Carlos, pues con una mala noticia de la que tuvimos que dar cuenta minutos antes, este accidente que ocurrió minutos antes de las 7 de la noche, decíamos cuando estábamos en este programa especial de Noticieros Televisa, en el sentido, esta tarde, un accidente aéreo al poniente de la Ciudad de México, una avioneta con matrícula XBMC de la Secretaría de Gobernación se estrelló en las lomas de Chapultepec, se desplomó una avioneta procedente de San Luis Potosí, que despegó a las 5:30 de la tarde, se estrelló donde está la fuente de petróleos y se nos ha confirmado que murieron por lo menos ocho personas, Carlos, entre ellos el secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño y José Luis Santiago Vasconcelos, ex subprocurador y funcionario de la Secretaría de Seguridad Pública. Minutos antes de las 7 de la noche, la aeronave en que viajaba Marcelo Ebrard. Seguimos en la entrevista. Nada más permítame presentar imágenes que van llegando a la redacción de Noticieros Televisa del momento en que el gobernador del estado de San Luis Potosí, Marcelo de los Santos, despide en el aeropuerto de San Luis, ahí está a la izquierda de su pantalla, al secretario de Gobernación, ahí está Marcelo de los Santos dándole un abrazo al secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, justo antes, minutos antes de abordar el Learjet que lo conduciría hacia la Ciudad de México. Sí, estamos viendo ahí detrás, está abrazando José Luis Santiago Vasconcelos, es el hombre que se está despidiendo en este momento, se va hacia el avión. Hay que recordarlo también, José Luis Santiago Vasconcelos, un hombre fundamental en la investigación y en la lucha contra el crimen organizado de los últimos más de 10 años. Así es, que actualmente ya no estaba como subprocurador de la PGR, sino se empeñaba como secretario técnico para la aplicación de las reformas de seguridad y justicia penal. Ese es el avión, en una imagen de archivo, ese es el Learjet 24 matrícula XCBMC que se estrelló en la zona poniente de la Ciudad de México, cuando a bordo iba el secretario de Gobernación y una serie de sus más cercanos colaboradores, así como el ex subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos. De las 40 personas que están lesionadas, jefe de gobierno Marcelo Ebrard, ¿cuántas están en peligro de muerte? Tenemos en este momento en situación muy grave, cuando menos a 7 de los 40 lesionados. Y estamos todavía trabajando vehículos, Carlos, porque tenemos varios vehículos calcinados totalmente en el perímetro, que estaban en la calle. Entonces es probable que encontremos otros cuerpos de quienes estaban en esos vehículos cuando fue el accidente.
Eso será en las próximas. Del piloto con la torre de control minutos después de despegar, incluso antes de que ocurriera este accidente. ¿Tienes información al respecto? Lo que nos han dicho es que el vuelo transcurría en su ruta normal y la torre de control de la Ciudad de México tenía conocimiento del vuelo. Lo que está en este momento investigándose en particular son las comunicaciones en esos minutos en los que ocurrió el accidente. Que no podemos ni confirmarlo, pero tampoco descartarlo, pues. No podemos descartarlo, por supuesto que no. Es una investigación que tendrá que hacer la Dirección General de Aeronáutica Civil. Sí había comunicación con torre de control y ya la Dirección y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes junto con la PGR tendrán que dar a conocer exactamente cuáles fueron las causas que originaron este accidente. Señoras y señores de los medios de comunicación, el día de hoy, al regresar de una gira de trabajo por el estado de San Luis Potosí, perdió la vida el secretario de Gobernación, el licenciado Juan Camilo Mourinho. Acompañaban al secretario de Gobernación, el licenciado José Luis Santiago Vasconcelos, Miguel Monterrubio, Arcadio Echeverría, Norma Díaz, el capitán Julio César Ramírez Pálos, el copiloto Álvaro Sánchez y la sobrecargo Giselle Carrillo, quienes también fueron colaboradores míos. Desde aquí quiero expresar mi más sentido pésame a los familiares de las víctimas y mi apoyo absoluto en estos momentos tan difíciles. En especial a Marigeli, a María, a Iván y a Juan Camilo, esposa e hijos del secretario de Gobernación, y a todos sus familiares. Sus hijos deben saber que su padre trabajó hasta el último momento por heredarles un mejor país y un buen hombre. México ha perdido a mexicanos patriotas que trabajaron al servicio del Estado mexicano. Mexicanas y mexicanos que con su trabajo diario e incansable construían un mejor país para todos. El gobierno federal a mi cargo, en coordinación con las instancias competentes, realizará todas las investigaciones necesarias a fin de averiguar a fondo las causas que originaron esta tragedia. Mientras tanto, nos atendremos a la información que vaya surgiendo de las pesquisas correspondientes. En especial quiero referirme a Juan Camilo Mourinho, quien, como ustedes saben, fue uno de mis más cercanos colaboradores y uno de mis mejores y más entrañables amigos. Con su muerte, México pierde a un gran mexicano, inteligente, leal, comprometido con sus ideales y con el país, honesto y trabajador. Un hombre cuyo talento, tacto y capacidad estratégica y de diálogo permitió que México avanzara en muchas de las muy importantes reformas que se han implementado en el país y que hizo posible que el gobierno avanzara en la consecución de sus objetivos para con los mexicanos. Con Juan Camilo compartí a lo largo de muchos años de lucha el ideal de una patria nueva, el ideal de un México distinto y mejor, el ideal de un México donde brillara la justicia, la democracia, la libertad, la seguridad, el respeto entre unos a otros, el respeto al medio ambiente. Nunca dudamos en empeñar nuestras vidas para ver realizados nuestros sueños de ver engrandecida a nuestra patria. Su muerte me causa un enorme pesar, pero al mismo tiempo es para mí un motivo poderoso para pelear sin descanso y ahora más que nunca por los ideales que compartimos. Instruyo a mi equipo de trabajo a redoblar esfuerzos en la tarea cotidiana, a trabajar unidos y sin doblegarnos, a trabajar más intensamente cada día para lograr el México en el que creemos y en el que creyó el secretario de Gobernación y su equipo.
A los mexicanos les pido que, además de sus plegarias, recuerden a Juan Camilo como un mexicano joven y comprometido, honesto, inteligente, que le aportó a México una gran entrega para transformar a nuestro país. También pido a todos los mexicanos que ningún acontecimiento, por doloroso o difícil que sea, como por supuesto lo es este, nos haga desfallecer en nuestro anhelo de tener un México mejor. Estaremos informando a ustedes y a toda la nación a medida en que avancen las investigaciones del caso, y en su momento haré saber a los mexicanos las decisiones de gobierno correspondientes. Muchas gracias. El mensaje del presidente de México, Felipe Calderón, en el hangar presidencial, justo cuando va aterrizando, ya de corbata oscura, el presidente visiblemente emocionado, y en donde hace dos referencias en estas breves palabras, en este breve discurso, hace dos referencias en el sentido de que esto no debe hacer desfallecer el anhelo, dice, de los mexicanos para aspirar a un país mejor, que no debe detener la tarea de nadie, dice el presidente Calderón en este breve mensaje por el fallecimiento de su número 2 y quizá de su mejor amigo de los últimos tiempos. Lo dijo de manera muy clara, ¿no? Denise, Carlos, inmediatamente dijo: me voy a referir de manera muy, muy especial a Juan Camilo Mourinho, secretario de Gobernación.